Las 5 solas de la Reforma Protestante no fueron 5 doctrinas que se redactó como tal de manera específica, sino que es el resumen precisamente de la doctrina reformada cristiana. Recuerden que la Reforma Protestante comienza, aunque hay movimientos pre-reformadores, pero la Reforma Protestante como tal comienza de manera plena en 1517, cuando allí Martín Lutero clava sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, y él al principio lo que él quería hacer era un debate teológico, ¿sí? Estaba en contra de las indulgencias, del abuso papal y todo esto, pero bueno, sus escritos y todo eso, bueno, estaba empezando la imprenta, el sistema de imprenta, y bueno, eso se propagó grandemente, hubo un gran impacto hasta la Dieta de Worms, ¿verdad? 1521, si no mal recuerdo, perdón. Allí definitivamente Martín Lutero termina separándose de la Iglesia romana. Pero así como ese movimiento en Alemania, otros movimientos agarraron fuerza y es lo que nosotros llamamos como la Reforma Protestante, ¿sí? Ahora, en la Reforma Protestante, recuerden, era un acercamiento progresivo poco a poco, cada asunto se estaba empezando a discutir de manera seria y de alguna manera estas 5 solas de alguna manera sostienen lo que es la doctrina que nosotros entendemos que enseña las Escrituras. Fue un proceso, no fue en un momento, no fue una noche, no fue en un momento específico. Hubo mucho en medio de todo ese transitar donde finalmente entonces tenemos estas 5 doctrinas. Yo empecé con la primera doctrina, que es solo Escritura, es decir, solo Dios, solo la Escritura tiene la autoridad sobre el creyente. Luego el pastor Luis ha hablado de las otras, ¿verdad? Las otras 3, solo fe, es decir, solamente puedes obtener la salvación por medio de la fe. Es el único instrumento que Dios usa para otorgar la salvación. No es que somos salvos por fe. No, la fe no nos salva. El que nos salva es Cristo. La fe no murió en la cruz. Quien murió fue Cristo. Quien resucitó no fue la fe. Quien resucitó fue Cristo. Entonces no es una fe en la fe. Es una fe en Cristo, pero la única manera de que lo que hizo Cristo en la cruz se nos transfiera a nosotros o lo podamos obtener, se nos pueda comunicar, es solamente por medio de la fe. Y hemos entendido que la fe no es de nosotros, es un don de Dios. Luego, obviamente, sola gracia. No merecemos eso, no merecemos la gracia de Dios, no merecemos la fe, no merecemos que Cristo haya muerto en nuestro lugar. Eso es del Evangelio. La sustitución que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Él nos sustituyó, no solamente en su vida, sino también en su muerte. Él vivió la vida que tú y yo jamás podríamos vivir, pero Él murió también la muerte que tú y yo merecíamos morir, ¿sí? Cristo el sustituto. Cuando usted le hablen del Evangelio, recuerda esta palabra importante, sustitución. El justo muriendo por los injustos. Ese es el gran y maravilloso mensaje, la buena noticia, el Evangelio de Dios. Y eso es solamente por gracia, no porque te lo mereces, no porque has dejado de hacer cosas, entonces Dios te retribuye o te paga, no. Simplemente Dios lo otorga a quien Él quiere, cuando Él quiere. También hemos visto, solo Cristo, fue la última clase que dio el pastor Luis. Solo Cristo, solo por medio de Cristo, solo Cristo pudo hacer lo que tú y yo jamás hubiésemos podido hacer. Cristo es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que está en Cristo es una persona que es amada por Dios, que es recibida por Dios. Todo lo que tiene Cristo lo tiene esta persona que está en Él. La palabra, cuando se habla en las Escrituras, en Cristo, nos habla de una persona que está inmersa,
¿sí? Cuando está inmerso allí, está sumergido, podemos decir. Eso significa en Cristo, no con Cristo. Como si Cristo estuviese aquí, bueno, yo ando con Él, Él es mi padrino. No. Yo estoy dentro de Él. Esa es la manera. Yo estoy en Cristo. Hoy vamos a ver la última de las 5 solas. Solo Cristo, solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y la última, solo a Dios la gloria. Esa es la que vamos a ver en la mañana de hoy. Solo a Dios la gloria. Si la salvación, si es la Escritura solamente el único camino para entender la voluntad de Dios, pregunto, ¿quién dio la Escritura? Dios. Si es la fe el don que yo necesito para poder creer realmente en el Señor Jesucristo para mi salvación, ¿quién da la fe? Dios. Si yo no merecía nada y Dios me otorgó, la gracia viene ¿de dónde? De Dios. Si es solo Cristo el que pudo hacer absolutamente todo perfectamente para mi justificación, entonces, ¿quién hizo todo eso? Dios. Por lo tanto, ¿quién se lleva la gloria en todo el plan redentor? Dios. Yo no hago nada. Yo evidencio que estoy en Cristo, arrepintiéndome de mis pecados y creyendo, teniendo confianza plena en el Señor Jesús para mi justificación. Pero es como una evidencia. Pero solo Dios se lleva la gloria en la salvación del hombre. Jonás dijo, de Jehová es la salvación. Tú no te salvas cuando tú quieras. Tú te salvas cuando Dios quiera. Es cuando Dios decida. Solo a Dios la gloria. ¿Qué queremos decir con esta frase, solo a Dios la gloria? ¿Qué entendían los reformadores con la frase, solo a Dios la gloria? Para aquellos que les gusta 5 datos que no sabías, ¿verdad? Lo que les gusta de esa cuestión, ¿verdad? Bueno, solo a Dios la gloria, los que no sabían, viene de un título en latín. El título en latín, para aquellos que quieren conocer un poquito más, culturizarse, la palabra sería soli deo gloria, ¿sí? Solo a Dios la gloria. Entonces, esa es la palabra. Cuando usted quiera escuchar las 5 solas, usted cuando lea esa frase soli deo gloria, entonces ya usted se remonta a este quinto enunciado de la Reforma Protestante. ¿Qué queremos decir con solo a Dios la gloria? Bueno, en resumidas cuentas, queremos decir que el propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. La idea de solo a Dios la gloria es que Él se lleve todo el crédito de lo que hace en mí y por mí, ¿sí? Que Él se lleve toda la gloria. Él es el héroe de la historia. Vayan conmigo a estos versículos, por favor. Efesios capítulo 1. Bendito, el versículo número 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, fíjense, en Cristo, en Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, ¿para qué hizo Dios eso? Para alabanza y de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 11, en Él, en Cristo, versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin que seamos, ¿para qué? Alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 14, hablando del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para
bien el propósito, para alabanza de su gloria. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito, que nosotros podamos anunciar que la bondad viene de Él, las virtudes de Él. Cuando predicamos a una persona, lo menos que debemos hablar es de nosotros. Mira, tú debes creer en el Evangelio porque yo antes era borracho y ahora no soy borracho. Yo antes era mujeriego, ahora no soy mujeriego. Eso no es el Evangelio. ¿Por qué? Porque está el círculo de alcohólicos anónimos y muchos dejan de tomar y no necesitan ser evangélicos. ¿Sí? Quien hace la virtud no soy yo, ni porque yo pude, porque yo tengo la mejor familia. No es eso. Aquí es darle a Dios la gloria, el crédito, anunciar las virtudes de Él. Él es quien hizo todas las cosas. Entonces, solo a Dios la gloria, debemos decir que hay dos principios que debemos manejar. ¿Sí? Vamos a ver estos dos principios en la clase. Número 1, el principio de solo a Dios la gloria significa que Dios hace todo para su gloria, para Él ser exaltado. Y en segundo lugar, para que nosotros lo exaltemos. Ese es el principio, los dos principios que debemos manejar cuando hablamos de solo a Dios la gloria. Debemos entender que todo lo que Él hace, lo hace por Él, para su gloria, para su regocijo, para su beneplácito. No está pensando en ti, está pensando en Él. Él no está pensando en que te vaya bien, Él está pensando en su gloria. Que te vaya bien, qué bueno. Pero aún si te va mal, aún Él sigue siendo glorificado. Y ya lo vamos a ver por qué. Pero eso no es solamente, todo lo bueno y lo malo que pasa siempre va a redundar para Él, para su gloria, para que Él sea exaltado, enaltecido. Lo segundo es para que nosotros reconozcamos esa gloria. Le reconozcamos que Él hace todo para Él. Esos serían entonces los dos principios. Vamos a tratar de estudiar estos dos principios. Entonces, Dios hace todo para su gloria. Romanos 11, 36. Vayan conmigo. Romanos 11, 36. Este es un versículo clave para entender solo a Dios la gloria. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bueno, ya lo había escrito acá. Pero fíjense en este versículo, qué teología tan condensada hay en estas pequeñas palabras o en estas cortas palabras, ¿sí? Número 1 dice, porque de Él. ¿Cuál es el propósito de todas las cosas? Él. De Él. Él es el dueño. Estamos hablando de pertenencia. ¿Cuál es la pertenencia de todas las cosas? Son de Él. Tú eres de Él. Los animales son de Él. El planeta es de Él. Todos son de Él. Es decir, Él es el dueño de todo. Todo está bajo su jurisdicción, bajo su dominio, bajo su reinado. Todos son de Él. Vamos a ir a Romanos capítulo 9. Y Él hace, como son de Él hace como Él quiere sobre sus criaturas. Romanos capítulo 9. Versículo 10. Y no solo esto,
sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, ¿qué fue el dictado de Dios, el dictamen de Dios? Se le dijo, el mayor servirá al menor. Eso en la cultura judía no era correcto. Es decir, el menor debía servir al mayor, porque el mayor era el que tenía la primogenitura. Pero aquí Dios dijo, no, ahora yo voy a cambiar, yo. El que cambia las cosas es Él. El mayor servirá al menor, como está escrito, qué palabras tan difíciles de entender. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Todos son de Dios. Todo, Él es el dueño de todo, porque de Él, son de Él. Y Él hace con sus criaturas lo que Él quiere hacer. ¿Qué pues diremos? Versículo 14. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues San Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, ¿para qué? Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Quién era el faraón? ¿A qué faraón se está refiriendo Pablo? Pablo se está refiriendo a aquel faraón que endureció su corazón para no dejar ir libre al pueblo de Israel cuando estaban cautivos en los tiempos de Moisés. Dios llama a Moisés y le dice, ve, habla al faraón y dile que deje ir a mi pueblo para que me sirva. Pero el Señor en Éxodo, usted puede leerlo, y es intercambiable. Por un lado vemos que el faraón decía, y faraón endureció su corazón. Pero por otro lado vemos, yo lo estoy endureciendo. ¿Quién endureció el corazón del faraón? ¿Dios o el mismo faraón? Los dos. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? Escucha esta pregunta. El culpable del corazón duro de Faraón. Es Faraón. Pero ¿cómo es que si Dios lo endureció, no es Dios el culpable? Cualquiera puede razonar, bueno, pero si yo no creo en Dios, el que tiene la culpa es Dios porque no me hace creer en Él. Así piensa el diablo. Hay algo que se llama la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. La palabra de Dios enseña que todo lo bueno, todo lo correcto, todo lo justo, todo lo santo proviene de Dios. Él se lleva la gloria. Pero también enseña que todo lo malo, todo lo depravado, todo lo incorrecto, todo lo inmoral, todo es responsabilidad del hombre. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, está bien. Pero dentro de todas estas, Dios tiene el control. Pero Dios nunca es el responsable de eso. Es difícil de explicarlo, es difícil de entenderlo, pero es lo que enseña las Escrituras. Porque de Él. Una vez, una niña agarró una muñeca y le arrancó un brazo. Y la mamá le dijo, ¿por qué le arrancaste el brazo? Y la niña le dijo, bueno, esa es mi muñeca, yo hago con mi muñeca lo que yo quiera. Y viene y le arrancó el otro brazo. ¡Plac! ¿Por qué le arrancaste el brazo? Bueno, es mi muñeca, mamá. Yo hago con mi muñeca lo que yo quiera. Y vino y le arrancó el otro brazo. Bueno, es mi cuento, yo hago con mi cuento lo que yo quiera hacer con mi cuento. Bueno, algo así. Pero no de manera arrogante, no de manera arrogante. Dios es el dueño y Dios es el soberano. Él hace lo que Él quiere hacer cuando Él lo quiere hacer. Yo vengo a Cristo cuando yo quiera. No, porque probablemente Dios nunca quiera que tú vengas a Cristo y te va a mandar al infierno.
¿Cómo sé yo que Dios quiere que yo venga a Cristo? El hecho de que tú estés sentado hoy, hay muchas indicaciones de que Dios quiere salvarte, pero no endurezca tu corazón. No endurezca tu corazón. Es una gracia de Dios, lo vamos a ver en el sermón de esta mañana en Efesios, la gran oportunidad que hay cuando uno es expuesto a las Escrituras. Pero definitivamente Dios es el soberano, porque de Él, dice, y por Él, ahora no habla solamente de la pertenencia de las cosas, sino de la fuente. ¿Quién es la fuente que mantiene todas las cosas? Dios. ¿Quién es el que te mantiene hoy respirando? Dios. Si Dios retirara su hálito de ti, tú feneces inmediatamente. No hay oportunidad. Es Dios que te tiene vivo, que te tiene viva y que no te ha pagado como tú mereces. Pero Él es la fuente. Por lo tanto, con Dios hay que tener respeto. Con Dios hay que tener, gracias Señor, mucho agradecimiento. Porque si Él me mantiene hoy con vida, significa que Él me está dando una nueva oportunidad para mejorar mis caminos. Una nueva oportunidad para venir y arrepentirme. Cada vez escucho en la iglesia el Evangelio, arrepentimiento, perdón de pecados, vida eterna en Cristo. No endurezcas tu corazón, porque tú no sabes hasta cuándo Dios te retira. Porque de Él, por Él, y dice, y para Él. ¿Por qué Dios levantó al faraón? Para Él demostrar su justicia, no para demostrar su amor. No. Para demostrar que Dios es justo y poderoso. Siguen leyendo allí en Romanos 9. 18 en adelante. De manera de quien quiere, tiene misericordia, el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Qué dice? Para que alterques con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿para qué me has hecho así? No tiene potestad, he aquí la gloria de Dios. No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y un vaso para deshonra. ¿Y qué? Fíjense cómo lo plantea Pablo. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es tu problema? Y tú, en el versículo 20, mas ante hombre, ¿quién eres tú para dar dictámenes a Dios? ¿Y qué? Versículo 22. Si Dios queriendo mostrar, ¿qué dice? Su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de barro de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios ha determinado quién es de Él y quién no. Él es la fuente, Él es el dueño, y todas las cosas sirven y redundan para Él. Por un lado, algunos en su malicia, en su depravación, Dios ha destinado que Él sea glorificado porque Él va a dar justa retribución. Para otros, Dios le ha dado gracia, misericordia para Él demostrar su benignidad, bondad y gracia. Por lo tanto, Él es el dueño. Él es el que merece toda la honra y la gloria. Hermano, estas son verdades solemnes y sobrias. Son verdades muy difíciles para nuestra mente humana soportarlas. Un Dios así, ese es el Dios de la Biblia. Pero tranquilo, no te impacientes. El hecho de que tú vengas, de que tú escuches, de que tú anheles a Dios, Dios dice, el que a mí se acerca, yo no le echo fuera. Entonces acércate a Dios confiadamente, tranquilamente. Él te está acercando a ti, no rehuyas a eso. Entonces, Él hace todo para su gloria. La palabra gloria en el hebreo, la palabra gloria significa peso, kabod, peso. Es decir, un material mientras más pesado era, más valor tenía en sí mismo.
No es que yo le daba el valor, es que tenía valor en sí mismo. ¿Sí? El peso, mientras más pesos, entonces era de más importancia, de más valor. Pero la otra palabra que se usa en griego, kabod, es en hebreo. ¿Sí? Hebreo. Para hablar de gloria, usted va a leer en hebreo la palabra kabod. Pero en la Septuaginta y bueno, el texto griego, siempre se usa la palabra doxa, que significa una opinión. Es decir, para mí lo valoro. Entonces fíjense que ambos tienen la misma conexión. Por un lado hay gloria en sí mismo del objeto y por otro lado yo reconozco esa gloria. Importancia o valor que a nuestra opinión asignamos a algo o a alguien. Entonces, entendiendo esto, podemos decir que la idea hebrea habla de lo que es inherente a Dios. Dios inherentemente es soberano, es glorioso, es majestuoso. Tiene un valor intrínseco. La idea griega de la palabra, ¿verdad? Doxa, habla de la respuesta de los seres inteligentes y morales al valor que se ven manifestados por la palabra de Dios y por la obra de Dios. Aquellos que están anotando pueden anotar estos versículos, pero solamente quiero dedicarme a Isaías 44, 23 y Romanos 4, 20. Isaías 44, 23. Aquellos que quieran ver en sus casas el resto de las citas bíblicas lo pueden hacer. Sería bueno que lo hagan, pero por razón de tiempo vamos a cortar esta parte. Isaías 44. Isaías 44, 23. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. No anoté, pero Isaías capítulo 6, aprovechando que estamos en Isaías, vemos la gloria de Dios manifiesta al siervo de Dios. Isaías capítulo 6. En el llamado de Isaías, versículo 2. Por encima de él, esta es la visión que tiene Isaías cuando es llamado a Dios al ministerio de profeta. Y dice, por encima de él estaba viendo a Dios, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. ¿Sí? Los quiciales de las puertas se estremecieron a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos, dice, al Rey, Jehová de los ejércitos. No leí el versículo 1, pero el versículo 1 es muy interesante porque dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Solamente en ese versículo 1 nos habla de la gloria inherente de Dios. La gloria inherente de Dios. En la antigüedad, un rey que tenía el estrado más alto era más glorioso. Dice que en un trono altísimo, alto y sublime. Pero por otro lado, dice, sus faldas llenaban el templo. Cuando habla de las faldas, estamos hablando de esas vestimentas que los reyes antiguamente usaban. Mientras más largas sean, más gloria tenía, más emperador fuerte era. Mientras más batallas ganaba, mientras más territorios conquistaba, le hacían vestidos más grandes para representar su gloria. Dice aquí, sus faldas llenaban el templo. Lo llenaban todo. He allí el Dios glorioso. Y dije Romanos capítulo 4, ¿verdad? Romanos 4, 20.
Este es Abraham. ¿Cómo vivió Abraham? Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ese de dar gloria a Dios es reconocer y darle el valor. Como Dios le prometió, él no se debilitó en la fe, porque sé quién me lo prometió. ¿Sí? Entonces, ese es el asunto de darle a Dios la gloria. Él tiene gloria en sí mismo, Él es digno de ser amado, Él es digno de ser temido, Él es digno de tu confianza, Él es digno de tus cánticos, Él es digno de tus alabanzas, Él es digno de tu vida. No, mi vida es mala, tranquilo, Dios quiere tu vida, Dios quiere tu corazón. Dios hace todo para Él, por su gloria, por su nombre. Su nombre está en juego con todo lo que Él hace. Aquellos que han estado leyendo Éxodo se han dado cuenta que hubo momentos donde Dios se airó tanto con el pueblo de Israel que le decía a Moisés y a Aarón, apártense porque voy a destruir a todo este pueblo. ¿Y saben cómo apelaba Moisés y Aarón? Señor, no lo hagas por tu nombre. Porque ¿qué irán a decir los otros pueblos? Sacaste a un pueblo de Egipto y tú mismo lo mataste. No, Señor, tu nombre está en juego. Y el Señor, están entendiendo por qué yo hago las cosas. Lo hago por mí, por amor a mí mismo. Por amor a mí mismo. Número 2, Dios quiere que tú y yo reconozcamos y hagamos todas las cosas para su gloria. El propósito del hombre es buscar la gloria o glorificar a su Creador y su Redentor. Buscar glorificar a su Creador y su Redentor. Muchas preguntas. ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Cuando tú tienes un propósito en la vida, todas tus decisiones, todo lo que tú haces, todas las cosas en donde te involucras, están dirigidas para cumplir ese propósito. Por ejemplo, yo quiero una familia. Entonces yo desde ahora, como hombre, empiezo a buscar trabajo, porque voy en pro a eso, ¿sí? Bueno, debería. Busco trabajo. Empiezo a ahorrar lo que pueda. Empiezo a prepararme emocionalmente, ¿verdad? Mentalmente, empiezo a tener literatura para saber cómo debo ser un buen esposo. Debería. Entonces la persona se va preparando para llegar a ese punto. Entonces todo tu esfuerzo, todo tu tiempo, todas tus intenciones están enfocadas allí, al objetivo, ¿sí? Una persona que quiere estar en las Olimpiadas dura un proceso preolímpico. ¿Han escuchado, verdad? Un proceso preolímpico es igualmente competencias de alta exigencia, de alto rendimiento, para poder llegar a clasificar y estar apto, ser admitido para estar representando a tu nación en unos Juegos Olímpicos. Entonces tú te levantas a tal hora, entrenas, te dedicas, ya sabes qué comer, qué no comer, ya sabes cuántas horas de sueño debes tener. Toda tu vida va a girar en torno a eso. Y así podemos hablar con todo, con el trabajo, con los estudios, con todo. Los que se quieren ir de viaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, tengo que sacar esto, tengo que sacar aquel papel, tengo que apostillar, tengo que ¿cómo se llama? El pasaporte, que la plata para esto, la plata para el otro. Uno se planifica y va todo su día, todo el itinerario de su día está en pro al conseguir el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de tu vida? Hay muchas cosas buenas que tú puedas hacer con tu vida. Pero si por acá no te pasa vivir para glorificar a Dios, hermano, eres una persona que no vive según el propósito del cual Dios te creó. Y Dios te va a pedir cuenta por eso. Dios te va a pedir cuenta por eso.
Todos somos criaturas de Dios para honrar a Dios. Dios dice que me debo congregar. ¿Qué deben hacer las criaturas? Congregarse. ¿Es solamente un mandato para los cristianos? No, es un mandato para todo el mundo. Porque el mandato de acordarse del día de reposo está dentro de los 10 mandamientos, donde también dice no matarás. ¿Sí? Entonces, no, los cristianos son los únicos que no deben matar. No, eso es para todo el mundo. Y no adulterar. ¿Es para quién? ¿Solamente para los cristianos? No, para todo el mundo. Cristiano o no. Todos son criaturas de Dios. Ahí yo me puedo ver, ¿estoy viviendo para la gloria de Dios o no? Si no vives, hermano, si no vives, hermana, si no vives tú que nos visitas hoy, si no vives para la gloria de Dios, te lo voy a poner así, eres como un reloj que no da la hora. ¿Para qué sirve? No dije eso. ¿Para qué sirve? No sirve. No eres útil. No eres útil. Dios te creó con el propósito de que seas para alabanza y gloria de Él. Y si tu vida, tu mente no gira en torno a, Señor, yo quiero hacer todo para agradarte, para honrarte, para glorificarte, estás perdiendo tu vida. Tu vida es una. Si no lo haces. En tu trabajo, tú debes trabajar para la gloria de Dios. En lo que tú haces, cómo crías a tus hijos, lo debes criar para la gloria de Dios. Cómo tratas a tu esposa, lo debes hacer para la gloria de Dios. Cómo tratas a tu esposo, lo debes hacer para la gloria de Dios. Así es que se debe vivir. Y así es que estamos aprendiendo a vivir. Todo para la gloria de Dios. Dar gloria a Dios no tiene la intención de darle algo a Dios que le falta. Porque Dios en el cielo está esperando que tú le des la gloria. Porque si no, Él se siente triste. Si no, Él se siente deprimido, Ay, hoy Dios amaneció depre. Imagínense. Hoy me voy a poner bravo con Dios, no voy a orar. Paro el pico. Hoy no me voy a congregar porque estoy bravo con Dios. ¿Sí? Dios en el cielo tiembla. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Dios mío, yo mismo. Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para ganarme el corazón de esta persona? Dios no quiere conquistar tu corazón, eso es mentira. Dios es el dueño. Thomas Watson dice, la gloria de Dios es una parte tan esencial de su ser que no puede ser Dios sin ella. Salmo 91. Salmo 91. Quien sale perdiendo, no viviendo para la gloria de Dios, es uno mismo. Salmo 91. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Si tú reconoces a Dios, Dios seguirá siendo Dios. Dios no necesita nada de ti. Ahora, cuando hablamos de que Dios no necesita nada de nosotros, no estamos hablando de que si tú le das gloria, Él no se complace. Por supuesto, Él se complace cuando Él es reconocido. Pero si tú no vives para la gloria de Dios, Dios no le pasa nada en el trono, ¿ok? No se le mueven los cimientos del cielo y está ahí entonces... hay que quitarse esa cuestión de que no, en el cielo esta persona partió, Dios quiso llevárselo porque en el cielo Él necesitaba un jugador para que jugara con Él. Por favor. No, porque no sé, este hombre era tan bueno que Dios lo necesitaba en el cielo, no sé para qué, si Dios es bueno. Salmo 91 dice, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. El hecho de que Él haya formado todas las cosas demuestra que Él es Dios. Él es satisfecho, pleno en sí mismo. Él no necesita de nosotros, pero Él se complace de nosotros. Interesante. Juan Calvino dice, Él es la fuente de todas las cosas en cuanto a que procedieron de Él. Él es el creador. Él es
el agente a través del cual todas las cosas subsisten y son dirigidas a su propio fin. Él es el último fin para cuya gloria todas las cosas redundaron. El propósito entonces del hombre, como dice el catecismo de Heidelberg, lo pronuncia bien, catecismo de Heidelberg, dice el propósito, el catecismo es pregunta y respuesta. El catecismo dice, ¿cuál es el fin o el propósito final del hombre o principal del hombre? La respuesta es esta. El propósito principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si tú eres de Dios, tú estás llamado a glorificar a Dios en tu espíritu, pero también en tu cuerpo. Tus decisiones, tus palabras, tus actividades diarias, si tú eres de Dios. Todos son de Dios. 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, otra cosa, cualquier cosa. O sea, incluye todo. Comida, bebida, las cosas más básicas, ¿sí? Y aún lo que no es tan básico. Y otra cosa, que dice, hacedlo todo ese es el propósito de tu vida, para la gloria de Dios. Entonces, yo me levanto todos los días, no por mis hijos, me levanto para la gloria de Dios. Yo vivo, yo respiro, no para mantener mi familia, yo respiro y vivo para darle la gloria a Dios. Yo voy a trabajar, ¿verdad? Yo voy a estudiar, yo voy a hacer mis actividades diarias para darle la gloria a Dios, para agradar a Dios, no para robarle una sonrisa, ay, no, porque Él se complace cuando yo vivo para Él. Si tú no haces eso para la gloria de Dios, hermano, predicar es un asunto que si no se hace correctamente lo podemos pervertir y no lo hacemos para la gloria de Dios. El hecho de que uno esté en una posición como esta no significa automáticamente que ya yo estoy viviendo para la gloria de Dios, no. Y el hecho de que tú no estés en una posición como esta no significa que no puedas vivir para la gloria de Dios. Desde el pastor, desde el misionero que se va a la selva, hasta la ama de casa que cambia los pañales, ambos viven para la gloria de Dios. Ambos deben hacer todo para la gloria de Dios. ¿Para qué haces lo que haces? ¿Para qué? ¿Para tu deleite o para la gloria de Dios? Entonces ahora yo planifico mi vida en base a eso. Yo giro en torno, todo mi entorno de mi vida en base a ese propósito, ese objetivo. Ahí entonces ya no es porque en la iglesia me dicen que no baile pegado. ¿Ves? No, porque en la iglesia no es porque el pastor ni la iglesia, no. Es porque ahora tú mismo te restringes porque tú sabes que hay cosas que no le agradan a Dios y no lo vas a volver a hacer y ya. ¿Te parece? Vas a esperar a casarte para disfrutar, ¿verdad? Porque lo haces para Dios. No porque te está viendo el pastor, ni porque, ay, que me irán a decir. No, nada de eso. Si tú vives para la gloria de Dios, tú haces todo como Dios dice y ya. Terminamos. ¿Cómo puedo glorificar a Dios? ¿Cómo puedo glorificar a Dios? Número 1, permanece en la ley de Dios. Escucha la ley de Dios. Obedece la ley de Dios. Juan capítulo 15. Terminamos con esto. Juan capítulo 15.
Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Razonamos un poquito este versículo. Dice que debemos permanecer en Cristo y que Él permanezca en nosotros para dar ¿qué? Frutos. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, llevar fruto. Preguntamos, ¿qué fruto se está refiriendo el Señor Jesús? Versículo 7. Versículo 6, perdón. El que en mí no permanece será echado fuera con bombazo y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis ¿qué? Palabras. Eso es permanecer en Cristo, para que tú puedas dar frutos que la glorifiquen. Permanecer en la palabra. Permaneced en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 9. Porque el Padre me ha amado a mí, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Versículo 10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Es concreto. Yo amo mucho a Dios, a mi Diosito, mamá. No. Guarda los mandamientos de Dios. Estás pendiente en honrar la ley de Dios. Filipenses 1:11. Filipenses 1:11. Versículo 10 y 11. Para que aprobéis lo mejor, a fin que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. ¿Y cómo sé yo que estoy haciendo cosas justas? La ley de Dios es justa, santa y buena. En toda fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Yo debo estar en Cristo para que lo que yo hago realmente glorifique a Dios. Romanos 15. Romanos 15:7. Versículo 5 al 7, mejor. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz que dice: glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Esta iglesia en Roma tenía confrontaciones. Judíos y gentiles no se recibían, se odiaban. Bueno, no podemos decir que se odiaban, o por lo menos no se amaban como deberían amarse en una iglesia. ¿Y qué dice él? Bueno, para que glorifiquen a Dios deben recibirse unos a otros, deben amarse unos a otros. Esa es la ley de Cristo, esa es la ley de Dios. Entonces, ¿cómo podemos permanecer? ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Permaneciendo en la ley de Dios, en la ley de Cristo. Número 2, debemos predicar al Señor. Una forma de glorificarle es predicando la palabra de Dios. Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme ¿a qué? A las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios ¿qué? Glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hablando en el contexto de las persecuciones, las tribulaciones. No dejen de predicar abiertamente el nombre de Cristo. Levanten sin impedimento el nombre del Señor, así Dios es glorificado a pesar de que tengan persecuciones. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Eso es lo que le alaba al Señor.
frutos de labios que confiesan su nombre, que proclaman su nombre, que se adhieren a su nombre, que son leales a su nombre. El contexto de Hebreos, para los que no saben, el contexto es precisamente una carta a unos judíos que estaban apostatando de la fe. Unos judíos, cuando hablo de apostatar, estoy hablando de que estaban abandonando la fe. ¿Por qué? Bueno, precisamente por ser cristianos, judíos cristianos, entonces su familia estaba en contra de ellos. El imperio estaba en contra de ellos. Por lo tanto, estaban siendo despojados de bienes, de herencias, estaban siendo rechazados, ultrajados. Y entonces ellos preferían, renunció al cristianismo para seguir acá. Y lo que creemos que Pablo está diciendo acá en Hebreos es: Dios lo que quiere es frutos de labios que confiesen su nombre, que permanezcan fieles y leales al Señor. Versículo 21. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante del Señor Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Estás agradando al Señor, en último, adorándole. ¿Cómo glorifico a Dios? Adorándole. ¿Y cómo adoro al Señor cuando vengo en el tiempo de la música suave de la iglesia? No. Adorar es postrarse, humillarse, es reconocer el señorío de Dios, que en cada decisión, en cada cosa que tú hagas, tú estés adorando al Señor. Filipenses 2:11. Filipenses 2:11. Versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, ¿qué dice? Se doble, vean el asunto, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la lengua, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Eso redunda en la gloria de Dios Padre. Confesar a Cristo, arrodillarse delante de Cristo, alabar a Cristo, reconocer y vivir para la gloria de Cristo. Eso le da la gloria a Dios Padre. Apocalipsis 4. Terminamos. Apocalipsis 4. Y siempre que aquellos seres vivientes, ¿qué dicen? Dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Fíjense la conexión del versículo 9 y el 10. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, ¿verdad? Versículo 10. Los 24 ancianos se postran. Se postran delante del que está sentado en el trono y adoran. La conexión está en postrarse, rendirse ante Dios. Eso es adorar a Dios. Adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas, sus dignidades, sus trofeos delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Y esta es la razón por qué Él es digno, porque tú creaste todas las cosas. Tú eres una criatura de Dios, tú fuiste creado por Dios. Él es digno de tu alabanza, Él es digno de tu humillación ante Él, Él es digno de que tú vivas para Él. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Como Él te mantiene, yo no me mantengo solo. Él es el que me mantiene, Él es el que me provee, Él es el que me mantiene estable. Por lo tanto, debemos vivir para la gloria de Dios. Él es glorioso en sí mismo, pero el llamado es: reconoce su gloria y vive para su gloria. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias por este estudio. Gracias por ver, Señor, el resumen de lo que como reformados entendemos que enseña tu palabra. Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y todo, solo a Dios, solo a ti la gloria. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Y solo en Cristo Jesús podemos estar en tu gloria. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén.